lo grillo diría, ¿no? Son economía formal, pero que tiende a la informalidad. Exacto, como bien vos decías, el sector está rezagado. La actualización de los valores del esquema te diría que están muy rezagados y ahora te voy a contar por qué. La novedad de este mes, o el trámite que hay que hacer este mes, es el de la recategorización. Del 1 al 22, esto se puede hacer hasta el día 22, hasta a las 23:59, ahí se corta el sistema para hacerlo. Hay que hacer este trámite que consiste en observar la facturación que se tuvo en los últimos 12 meses y compararla con los valores de los ingresos mínimos y máximos de cada una de las categorías del esquema del monotributo, que recordemos que esos valores se actualizaron ahora, el 1 de enero, en un 49% con respecto a los valores de facturación máxima admitidos que estuvieron vigentes en el segundo trimestre de 2023. ¿Y por qué el rezago? Bueno, porque frente a la inflación, obviamente ese porcentaje es muy bajo y esta actualización responde en realidad a lo que dice la ley. Hay una ley que rige hace 5 o 6 años y que indica que el parámetro para actualizar esos valores es el índice de movilidad jubilatoria, que el año pasado dio 4 incrementos que en el acumulado dieron un 110,9%, algo que sabemos, lo hemos hablado varias veces, hizo que los jubilados perdieran mucho poder adquisitivo. Bueno, en este caso, al tratarse del parámetro de actualización del monotributo, también hace que los valores queden rezagados. Claro, tengo una pregunta, Silvia. De eso, me diste pie, ¿no? Porque estoy pensando, ¿no? Si el régimen del monotributo está atado al índice de movilidad jubilatoria y el gobierno busca derogar este índice y hacer actualizaciones vía decreto, discrecionalmente a través del Poder Ejecutivo, ¿qué sucede entre ambos sectores? Bueno, no lo sabemos todavía, porque no hubo una definición cierta sobre eso, ¿no? Ni tampoco no se dieron muchos detalles del criterio de cómo van a ser esos aumentos discrecionales por decreto, ni de los criterios, ni de cuán abarcativos van a ser. Porque, por ejemplo, está esto del monotributo, pero también hay otras variables que dependen del índice de movilidad de las jubilaciones. Por ejemplo, todo el esquema de las asignaciones familiares, de quiénes son, en qué ingresos topes están permitidos en las familias para poder cobrar, cuáles son los montos, cuál es el monto de la asignación universal por hijo. Es un tema bastante amplio sobre el cual no hay muchas definiciones todavía. Y hay un desfase, ¿no? Silvia, me decías 49% de actualización frente a una inflación que seguramente llegue al 200, ¿no? Faltan los valores del mes de diciembre, que seguramente la inflación ronde el 30%. ¿Qué sucede con la compensación entre el 49 y el 200? En realidad, la tabla del monotributo, en cuanto a las facturaciones máximas admitidas, tuvo un reajuste en julio del año pasado. O sea que hubo una actualización de carácter semestral y ahí se había aplicado un índice, creo que era el 42%, que respondía al índice de movilidad acumulada del primer semestre. De todas maneras, el desfase es enorme porque es 110,9% si comparás con enero de 2023 y esta inflación que seguramente va a estar llegando o ya fue de 200, 220%, todavía no sabemos el índice exacto. La consecuencia que eso produce, porque eso queda así, no es que se cubre de alguna manera, no está previsto corregirlo, ya pasó otros años también, no de manera tan pronunciada como este año, ¿no? Por la aceleración de la inflación. Pero la consecuencia es que es mucho más alto el riesgo de que haya contribuyentes anotados en el monotributo que se vean obligados a salir del régimen, que tengan que salir aún teniendo ingresos que en cuanto a su poder adquisitivo son más bajos. O sea, por ahí perdieron ingresos porque en términos de lo que pueden ir a un supermercado o consumir en cualquier lugar, tienen menos que antes y sin embargo el régimen, al tener esta actualización tan por debajo de la inflación, los expulsa. Cuando los expulsa, van al régimen impositivo general. Recordemos que este es un régimen simplificado. El general, bueno, implica la inscripción al IVA, a ganancias, el pago del aporte previsional en el régimen de autónomos.
y es más oneroso y también es más burocrático y es más complejo. Silvia, muchísimas gracias y como conclusión me quedo 42 en el primer semestre, 49 en el segundo, cerrando casi 100% abajo de los 200 de inflación y sobre todo lo que decías, ¿no? La referencia directamente proporcional con los jubilados. Lo que perdieron los jubilados y pensionados en Argentina en el último año no tiene parangón. Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, Pablo. Un beso grande. Gracias a vos, un beso. Un beso grande, hasta luego. Seguimos con Jan con información policial, ¿no? Vos sabés, Pablo, que hay una ola de robos y de violencia que se da lamentablemente en toda la Argentina.